Son incautadas más de 25 excavadoras que eran usadas en la minería ilegal en Yutsupino, en Napo. La presencia militar y policial se mantendrá en la zona. La fiscal Diana Salazar denuncia que un juez puso obstáculos para incautar maquinarias usadas en la minería ilegal. A través de 3 cuentas bancarias y tarjetas de débito, funcionarios del ISPOL habrían recibido sobornos para permitir el desvío de fondos de la entidad. ¿Dónde está la felicidad? Persiste el malestar de pacientes del Seguro Social. Denuncian que en el Hospital Carlos Andrade Marín faltan insumos médicos. Empezó la primera fase de vacunación de menores de entre 3 y 4 años. Se colocarán cámaras de videovigilancia con reconocimiento facial y se analiza una posible intervención global en Durán tras el hallazgo de los 2 cadáveres colgados. Las noticias en Televistazo con Alfonso Espinosa de los Monteros. Buenas noches y bienvenidos a Televistazo. Por tercer día continúan los operativos para decomisar maquinaria como excavadoras que trabajan en la minería ilegal y que han causado devastación en la zona de Yutsupino, en Napo. Ahí las fuerzas del orden se mantienen para evitar que los involucrados se vuelvan a tomar ese sector. Paul Romero se mantiene en la cobertura y tiene las últimas novedades de la situación. Adelante. Este martes continuaron los allanamientos en las viviendas de Yutsupino, en donde los mineros ilegales escondieron las máquinas que utilizaban para esta ilícita actividad. Fiscales, policías, militares ingresaron a las rústicas casas, pero que en sus alrededores se encontraban camufladas las excavadoras casi nuevas entre la selva para evitar su confiscación. La única forma de encontrarlas es divisándolas con drones, helicópteros o patrullajes terrestres para seguir los senderos que dejaron en su atropellado paso, destruyendo la vegetación amazónica. Este martes la Fiscalía reveló que entre la maquinaria existirían excavadoras que pertenecerían a gobiernos seccionales, información que está en proceso de investigación según la policía. Sí, hay algunas máquinas que tienen logotipos. Esa investigación y ratificación, si se trata o no de una máquina de un gobierno autónomo descentralizado, saldrá en el proceso de investigación. Las operaciones se ejecutan de forma coordinada con las Fuerzas Armadas, que se encargan de acordonar los lugares considerados conflictivos. Todo está perfectamente controlado, asegurado, para que luego siga el proceso normal que tiene que seguir por parte de la ley. En los allanamientos no solo se encuentra maquinaria, también esta pesada estructura metálica denominada clasificadora, en donde el material mineralizado se procesaba para separar el codiciado oro. Para el efecto, utilizaban motores de gran potencia. En todas las viviendas en donde se realizan los allanamientos aquí en Yutsupino, siempre se encuentra algo. Por ejemplo, aquí están 3 motores, que son las bombas que utilizaban los mineros ilegales para procesar el oro. Todas las excavadoras, retroexcavadoras, fueron sacadas de Yutsupino en plataformas, con seguridad extrema por los incidentes ocurridos este lunes en rechazo a la confiscación de las máquinas. Las plataformas fueron protegidas con vehículos tácticos de las Fuerzas Armadas ante la atención de eventuales ataques. El material confiscado fue trasladado al recinto ferial de Tena y está bajo custodia policial, al igual que las bombas a motor y decenas de tanques de diésel. Será reinyectado este combustible a las piscinas de la empresa pública de Petroecuador en este caso. Ese es el procedimiento legal, es el procedimiento normal que hacemos. Por la dificultad para encontrar la cantidad de maquinaria e implementos para la minería ilegal, la denominada Operación Manatí, que se preveía termine este miércoles, se extenderá hasta el fin de semana. Lo ocurrido en Napo dejó ver el poder de las mafias de la minería ilegal que, a decir de la fiscal general de la Nación, Diana Salazar, han permeado las instituciones de control. Ella mira con preocupación las trabas de los jueces, que, dijo ella, están beneficiando al crimen. Por su parte, la ministra de Gobierno advierte que no se permitirá que los ilegales vuelvan a ese lugar. Jacqueline Rodas tiene un informe.
El operativo en Napo se dio 3 días después de lo previsto por las trabas de los jueces locales y no hay detenidos debido a que la información se filtró al más alto nivel. La fiscal general del estado, Diana Salazar, denuncia el hecho. Entrega una orden de allanamiento, pero no de incautación. Es decir, que el personal tenía que entrar y simplemente observar lo que estaba ahí. ¿Por qué los jueces entorpecen el trabajo coordinado de las instituciones? No están prestando las facilidades que corresponden y únicamente están beneficiando al crimen. Además, la maquinaria encontrada revela hasta dónde llegarían los tentáculos de la minería ilegal en Napo. Tenía una identificación que decía municipio de Yanzasa, con sellos y código de la municipalidad. El sistema está permeado. Que los actores, que los funcionarios públicos encargados de las entidades de control forman parte de estas estructuras criminales. Por su parte, el gobierno garantiza que la minería ilegal no volverá a la zona. Esto no es un operativo en el cual entramos y en una semana nos vamos a ir. Si están esperando que hagamos eso, quiero decirles que no nos vamos a ir de allí. Aquí hay una actividad empresarial y es una actividad empresarial equivalente al narcotráfico. La ministra Alexandra Vela informó que hasta el momento han identificado 48 retroexcavadoras, de las cuales 27 ya están en el centro de acopio, además de 10 bombas de agua y 7 motores. La intención del gobierno es que esa maquinaria no retorne nunca a las manos de las personas que la colocaron ahí. El juez puede disponer la destrucción de la maquinaria. La actividad minera en Napo está suspendida temporalmente, pero el ministro de Energía advierte que se respetarán las concesiones legales entregadas en la provincia. Y a propósito de minería ilegal, el gobierno decidió renovar el estado de excepción en el cantón Zaruma, provincia de El Oro, por 30 días más. Debido pues a los daños causados allí, ese gran socavón que se produjo en el mes de diciembre y por el cual una vía del centro de la ciudad y varias viviendas colapsaron. Según la presidencia, el objetivo es atender el evento y a los habitantes afectados por el hundimiento que se produjo allí en el centro de la ciudad. Varias viviendas colapsaron, como lo explicamos. Rafael Hermida nos informa. Volveremos con ese tema y el gobierno decidió renovar el estado de excepción. Esta es la noticia de Zaruma, sí. 5.000 millones de dólares habría perdido Ecuador por la intermediación petrolera en los contratos de endeudamiento con China. Esto se revela al desclasificarse documentos de Petroecuador sobre el destino del petróleo que debía llegar al país asiático como garantía de los préstamos. El presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, Fernando Villavicencio, dice que esto lo advirtió al propio presidente Correa. El presidente Guillermo Lasso permitió la desclasificación de varios documentos de Petroecuador que en los 2 últimos gobiernos fueron declarados reservados. Llegaron a la Comisión de Fiscalización y su presidente explica que tienen que ver con la deuda por casi 19.000 millones de dólares que tiene el país con China y la garantía de petróleo. Un solo barril de petróleo llegó a las refinerías chinas. El país, Steffi, perdió $3.60 por cada barril de petróleo. ¿Y cuántos barriles debían llegar a China? 1.365 millones de barriles. Esto implica, según Villavicencio, una pérdida para el país de 5.000 millones de dólares. Si el precio del petróleo este mes está en $60, le entregaban el petróleo a 56 a 57 dólares para que los intermediarios revendan nuestro petróleo aquí donde los vecinos. ¿Cómo se hizo esto? El petróleo debía llegar a China tal como estaba en el contrato. Pero no. Los bancos asiáticos endosaron ese crudo a otros bancos europeos. Sin embargo, tampoco llegó allá. Ellos, a su vez, se los entregaron a la empresa de intermediación llamada Gumbor. Y esta se lo vendió a Perú, Chile y otros países de América. Es decir, se firmó una alianza estratégica y se adjudicó todo nuestro petróleo a dedo. No es todo. Un ejecutivo de la empresa Gumbor confesó en Estados Unidos que por esos contratos se pagaron sobornos a funcionarios ecuatorianos entre 2012 y 2020. Él señala
que él pagó 70 millones de dólares en coimas y en comisiones a altos funcionarios del gobierno de Rafael Correa. Villavicencio asegura que todo esto se lo advirtió al expresidente Rafael Correa. Mire la respuesta de Jorge Glass en este correo electrónico, dirigido a Correa y a todos. Hay que emprender las acciones legales contra este tipo de inmediato, contra Fernando Villavicencio. Anuncia que pedirá a la comisión aprobar un informe sobre el caso y remitirlo a la Fiscalía para que se sancione a los responsables. Otra investigación por corrupción en un centro médico del IES. Esta vez hubo varios allanamientos en el Hospital de los Ceibos y en 5 viviendas en Guayaquil. La acción dejó como resultado 7 detenidos para investigaciones. Un informe de la Contraloría que determina un perjuicio económico en la adquisición de insumos motivó el impulso de la Fiscalía. Lenin Artieda nos reporta. Buenos días, levante las manos. En la madrugada fueron los allanamientos. La Policía Nacional y agentes fiscales llegaron a 5 domicilios y al hospital del IES de Los Ceibos. Existe una orden de detención con fines investigativos. Todo deviene de un informe de la Contraloría General del Estado, en la cual hace observación a un contrato suscrito en el año 2019, la cual tenía como objeto la adquisición de insumos para el área de terapia respiratoria. Usted tiene derecho a permanecer en silencio. 7 personas fueron detenidas. Además, se recopiló documentación durante esta acción policial y se tomaron 8 teléfonos celulares para someterlos a pericias técnicas. Aun cuando se requirió información a los directivos del Hospital del IES de Ceibos, esta no ha sido brindada todavía. Sin embargo, a través de la Fiscalía se pudo conocer que el perjuicio alcanzaría los $250.000. La Fiscalía presume que hubo asociación ilícita para, incumpliendo las especificaciones técnicas de contratación y con sobreprecios, beneficiar a una empresa privada que además incumplía con los requisitos para la adjudicación de ese contrato. Fiscalía va a continuar con el procedimiento, esto es, a receptar las versiones y luego a resolver la situación jurídica de los mencionados aprendidos hasta el momento. No es la primera investigación que se inicia por irregularidades en la adquisición de insumos y medicamentos en los hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. En este caso, la compra fue hecha antes de la pandemia. Tenemos más noticias. Los 2 cuerpos que organizaciones delictivas colgaron de un paso peatonal en Durán motivó una reunión urgente entre el comandante policial de la zona 8 y el alcalde de Durán. Allí se definió la colaboración que el municipio dará a la policía. También se indicó que se está preparando una intervención junto con las Fuerzas Armadas. La noche de lunes, la ministra de Gobierno contaba que luego de que en Durán colgaran los cuerpos de 2 hombres de un paso peatonal, se tomarían medidas urgentes. Nosotros aumentaremos la presencia en la ciudad de Guayaquil, haremos otro tipo de intervenciones diferentes que no se han hecho hasta este momento. Esta mañana se reunieron el alcalde de Durán con el comandante policial de la zona 8 para definir cómo es que va a colaborar ese municipio en la lucha contra la inseguridad. Y allí contaron algunas de las cosas que se harán y que dice la ministra que no se han hecho antes. Se tiene el ofrecimiento de la construcción de unos UPCs, la instalación de cámaras en sitios estratégicos considerados necesarios por Policía Nacional. Además, poner en conocimiento que la Policía Nacional está articulando operaciones en este territorio. El alcalde indicaba que si no hay un registro en video de lo que ocurrió en el paso peatonal, fue porque los delincuentes inhabilitaron una cámara de seguridad momentos antes de colgar los cuerpos. 2:30 de la noche, antes de encontrar las personas colgadas en el puente y la muerte de 2 personas, aquí está la denuncia y están las imágenes de la hora, a qué hora fue bajada la cámara nueva, que está en la segunda cámara que nos bajaron. La policía insistía en que ellos sí están trabajando en este cantón y que tienen resultados que validan esas afirmaciones. En lo que va del año, se ha detenido a 123 personas, se han retirado 25 armas de fuego. Tenemos 4 organizaciones que han sido desarticuladas acá directamente por el eje preventivo. Pero la zona es brava, acá las cosas están calientes y por ello la colaboración que se va a entregar a la policía incluye cámaras que permiten el reconocimiento facial, entre otras cosas. Y el cerro aquí de las Cabras
por las antenas, vamos a poner un PC para unos 14, 16 policías, entonces vamos a ponerle vidrios blindados a los vidrios, fortaleciendo las paredes para que no a un atentado contra la policía mismo tengan ellos la seguridad y estén tranquilos y puedan dar seguridad en el Cerro de las Cabras. Y que se planifica una intervención en Durán, que estarán también las Fuerzas Armadas, que apenas terminen unas labores de inteligencia, entonces la ponen en marcha. Fiscalía y policía investigan la muerte de Andrés Macías Castillo, exalcalde de El Triunfo, en Guayas. El hecho ocurrió en la zona céntrica de este cantón, generando temor entre sus habitantes. Bessie Granja visitó el sitio. Preparó un informe del caso. El cortejo fúnebre recorrió la vía principal del cantón El Triunfo en Guayas. Así, familiares y amigos despidieron al exalcalde Andrés Macías Castillo, quien fue asesinado este lunes al estilo sicariato. El sepelio se cumplió en medio del hermetismo de sus familiares, quienes prefirieron no dar declaraciones. Aseguraron fuera de cámaras que sus vidas están en riesgo. Mientras en la jefatura policial, autoridades investigan la identidad de los autores de este crimen. Según datos policiales, la víctima circulaba por la avenida principal y se estacionó brevemente a tomar una bebida, cuando dos sujetos en moto se acercaron al carro, le dispararon en varias ocasiones y huyeron del sitio. El jefe policial de este cantón señaló que el fallecido había sufrido 2 atentados anteriores durante su campaña política y en su administración como alcalde entre 2016 y 2019. Una vez realizado un registro visual del hoyo occiso, presenta un impacto de arma de fuego a la altura del cuello, lado derecho. La muerte del exalcalde ocurrió en la avenida principal de esta ciudad, donde se ubican negocios, bancos y también el edificio de la alcaldía. En este lugar solo hay miedo y zozobra por lo ocurrido. Claro, obviamente, todos estamos asustados, pues. Cualquiera puede ser víctima, un daño colateral de lo que está sucediendo aquí. Con este crimen en El Triunfo ya se contabilizan 7 muertes violentas en lo que va del año. El Pleno de la Asamblea dio paso al juicio político contra la superintendenta de bancos, Ruth Arregui. Esto a pesar de que la Comisión de Fiscalización recomendó el archivo. Mientras tanto, los pedidos contra el Consejo de Participación Ciudadana, también para juicio político, esperan calificación. Patricio Díaz hace un recuento de los juicios que impulsa la Asamblea, en el que se incluye uno contra la ministra de Gobierno. Con 86 votos a favor, el Pleno de la Asamblea decidió dar paso al juicio político contra la superintendente de bancos Ruth Arregui. La Comisión de Fiscalización había recomendado el archivo. No se hace justicia con cada una de aquellas personas que hoy sufren las consecuencias de esos abusos bancarios. ¿Se sirve a la banca o se sirve al pueblo? Esto no es un cliché, es una realidad. Pero incluso quienes apoyan el juicio cuestionaron esa postura correísta. ¿Quién les financió la campaña a ustedes para que lleguen a la presidencia? ¿Quién fue el sector que más se benefició en el periodo del correísmo? ¿No fue la banca? ¿No gobernaron? La presidenta de la Asamblea deberá definir cuándo convoca a la superintendenta para su juicio. Pero no es lo único que le toca decidir. El Consejo de Administración Legislativa espera los informes técnicos para calificar los 2 pedidos de juicio contra el Consejo de Participación Ciudadana. Uno de ellos contra 4 miembros y el otro contra los 7 integrantes. Los 2 presentados por las diferentes facciones de Pachacutic. Causales existen para que los señores consejeros todos sean censurados y destituidos. Y la izquierda democrática apoya que el juicio sea contra todos. El Partido Social Cristiano dice que hay que analizar y el correísmo ahora no descarta nada. Si se llama a los 7, que vengan los 7. Eso aquí lo que creo que tienen que responderle al país. El asambleísta Vanegas anuncia un juicio político más. Esa inseguridad ante la falta de una política criminal efectiva, tiene un responsable. Y ese responsable es la señora ministra de Gobierno. Por eso hemos pedido que sea llamada a juicio político. Están antes en lista los juicios contra el Contralor, Procurador y Consejo Electoral. Como mínimo 3 meses. Y después sí, a pensar en los demás.
4 cambios se analizan dentro de una reforma a la Ley de Seguridad Social. Entre estos, la posibilidad de aumentar la edad de jubilación. Carla Delgado nos explica que para esta reforma se convocará a la sociedad civil para el debate. 4 variables se estudian en el IES para reformar la Ley de Seguridad Social. Una de estas es la posibilidad de elevar la edad para la jubilación, lo que sería viable, según señala el presidente de la entidad, una vez que la esperanza de vida, que en Ecuador antes era de 66 años, hoy se ha incrementado a 76. Si es que la esperanza de vida sube 10 años, parecería lógico que también los aportes deberían subir. Pero eso es lo que hay que armar en un modelo matemático, conjugando estas diferentes variables. Nosotros como Consejo Directivo vamos a revisar estas variables y armar propuestas para la ciudadanía. También señala que podría subir el número de aportaciones, que actualmente es de 480, así como la forma de establecer el cálculo de las pensiones jubilares, que con la normativa vigente se establece con base en los 5 mejores años de sueldo. Sino que sean los 10 mejores años o los 15 mejores años, que incluso es un tema más justo y evita cierto tipo de distorsiones, porque algunos afiliados que son voluntarios a veces aportan sobre el mínimo, pero 5 mejores años aportan sobre valores altos, y esto distorsiona el valor de la pensión con la que salen jubilados. Sostiene que son cambios necesarios y lo que se pretende es crear un nuevo modelo de jubilación, tomando en cuenta que el seguro de vejez, invalidez y muerte actualmente tiene un déficit de más de 2.300 millones de dólares. Porque creo que nosotros no podemos esperar a que se agote el fondo, como ha pasado con el Fondo de Salud, para tomar las medidas. Esto ya genera reacciones. Desde la Asociación de Afiliados, Jubilados y Pensionistas del IES señalan que estos planteamientos vulneran los derechos de los aportantes, quienes no son los responsables de la situación crítica del organismo. Inaceptable lo que propone el señor Cepeda. Y entonces aquellas personas que hemos pagado los platos rotos por el mal manejo del seguro social, ahora tengamos que seguir, entonces que incrementen la edad de jubilación y que aumenten los aportes, y para seguirlo manejando al seguro social de la misma manera que lo han venido manejando, como un botín político. Mientras que para el experto en seguridad social Marco Proaño Maya, la salida al déficit de los fondos del IES es exigir el pago de la deuda estatal, que aún no ha sido reconocida del todo por los gobiernos. Se quiso borrar la deuda del Estado. El Estado debe entender que si no aporta el 40% al fondo de pensiones, el IES está en una encrucijada. La deuda total del Estado al organismo es de más de 8.000 millones de dólares. De estos, al menos 4.500 millones pertenecen al Fondo de Salud. Por tercera ocasión se difiere la audiencia del caso Singue, en la que se tenía previsto resolver la apelación de la sentencia de 8 años de prisión impuesta a Jorge Glass y a otros por peculado. Jacqueline Rodas nos cuenta que el tribunal hizo una advertencia. En el caso Singue hay 7 sentenciados por peculado, entre ellos el ex vicepresidente Jorge Glass y los exministros Carlos Pareja Yanuseli y Wilson Pastor, quienes fueron condenados a 8 años de prisión. Es un fallo de primera instancia que fue apelado, pero la audiencia para tratar ese recurso se ha pospuesto en 3 ocasiones, inicialmente porque coincidía con otra audiencia de la Corte Constitucional, luego porque la defensa de Glass no se presentó y hoy debido a que a último momento Wilson Pastor cambió de abogado. La noche de ayer, la defensa designada le informó al ingeniero Pastor que lamentablemente por una situación emergente ninguno de sus 2 abogados podría estar aquí presente. Eso generaba un riesgo de que él quedara en indefensión. Yo he asumido la defensa a las 19 horas de ayer. La Fiscalía ha manifestado que entiende perfectamente la situación y que es derecho de todas las defensas poder prepararse, y frente a esa situación la sala ha decidido diferir. El tribunal advirtió que esta es la última vez que acepta un diferimiento y en los próximos días informará la fecha definitiva de la audiencia.
La condena del caso Singue es la única que no está ejecutoriada para Jorge Glass, quien desde hace meses busca que le unifiquen las penas para acceder a la prelibertad y salir de la cárcel de La Tacunga, donde cumple 2 sentencias en firme, de 6 años de prisión por la trama de corrupción de Odebrecht y de 8 años por el caso Sobornos. Aunque le han negado en varias ocasiones acceder a la pena única, la defensa de Glass ha insistido. Lo último que presentó es un recurso de hecho que se resolverá mañana en la Corte Provincial de Justicia de Cotopaxi. Continuamos. Pacientes en Quito vuelven a salir a la calle para protestar por la falta de insumos y medicamentos en los hospitales. Incluso aseguraron que acudirán a organismos internacionales por la gravedad que implica el desabastecimiento para las vidas humanas. Carla Delgado cubrió la manifestación. ¿Dónde está, pues? ¿Dónde está la medicina? La desesperación les empuja nuevamente a las calles. Son pacientes con enfermedades catastróficas que aseguran que el desabastecimiento de medicinas en la red del IES no se ha solucionado. María, una mujer con una enfermedad pulmonar, también llegó hasta el Hospital Carlos Andrade Marín. Su indignación la hizo levantarse de la cama, pues asegura que ya 3 pacientes más con su misma patología perdieron la vida por este grave desabastecimiento. Han ido falleciendo poco a poco debido a la falta de medicamentos. Atención tenemos, los médicos nos apoyan, nos ayudan, pero sin medicina es imposible. Pero hasta acá no solo han llegado pacientes con enfermedades catastróficas, sino personas que por falta de insumos no han podido ser operados. Uno de ellos es Carlos. Cuenta que es la segunda vez que debe regresar a casa porque le indicaron que no podrán intervenirle de unos cálculos. Me pusieron un catéter, me dijeron que para hoy día tenía que ingresar y a sacarme ese catéter, pero me dice que no tienen insumos y que no pueden operarme. Pese a que las autoridades anunciaron que el problema se solucionaría desde finales del año pasado, aquí, según los propios pacientes, incluso faltan hasta gasas. Nada, no hay, todo es a comprar, todo. Mire, todo tenemos que comprar, señorita, todo. Ya no hay dinero, mire las facturas. Ya no tenemos dinero, que dejamos morir a nuestros hijos. Pedimos una entrevista con la gerencia de este hospital, pero nos indicaron que nos atenderán este miércoles. Comenzó la vacunación contra el coronavirus para niños de 3 y 4 años en 4 ciudades del país. Las autoridades indicaron que cada semana se implementará este proceso en otras localidades. Byron Andino nos cuenta que son cerca de 2 millones de niños de esa edad que serían inmunizados. El personal de salud tuvo que implementar nuevas estrategias, disfrazarse de personajes de fantasía, llevar muñecos y todo lo posible para distraer a los niños de 3 y 4 años, para que así sean vacunados contra el COVID-19. Diana Revelo llevó a su única hija al centro de vacunación en Quito. De verdad es un alivio que por fin les vayan a vacunar. Yo estoy muy contenta porque ellos también necesitan estar protegidos. Esto también ocurría en Machala, Zamora y Loja. Les pintaban las caritas y trataban de tener mucha empatía para que no sientan el pinchazo de esta dosis de Sinovac, pues la segunda será dentro de 28 días. Pero es una manera de protegerlos y más que todo evitar que se llegue a situaciones más catastróficas. ¿Qué requisitos deben llevar los padres de familia para este proceso? Necesitamos un documento de identidad, eso es lo más importante. Y de ahí, cuando estén en el centro de vacunación, el padre de familia tiene que llenar el consentimiento informado de que al pequeñito se le está poniendo la vacuna. Sin embargo, hay excepciones. Por ejemplo, si son alérgicos a otras vacunas o también si se han contagiado en las últimas semanas de coronavirus. Hasta 4 meses después, tranquilamente puede esperar. Desde el 21 de febrero se habilitará la vacunación para esta edad en más ciudades. Las autoridades indicaron que 2 millones de niños y niñas de 3 y 4 años serían inmunizados hasta fines de mes, tanto en las entidades educativas como en los centros de salud del país. Un exdirector del ISPOL será investigado por cohecho. El pedido fiscal ocurrió después de que se le encontrara una tarjeta bancaria que habría sido entregada por Jorge Cherres, principal involucrado en el desvío de fondos de la Seguridad Social Policial. Francisco Garcés nos cuenta el caso con la información del proceso judicial. Varias empresas de Jorge Cherres domiciliadas en Estados Unidos
serían parte del entramado de corrupción con el que se desviaron más de 900 millones de dólares del Instituto de Seguridad Social de la Policía. A través de sus compañías, Cherres abrió al menos 11 cuentas de bancos estadounidenses y según las investigaciones en ese país y en Ecuador, habría pagado millones de dólares en sobornos para garantizarse el manejo de las inversiones del ISPOL. Para organizar los fondos, al menos 4 de esas cuentas habrían estado destinadas a 3 funcionarios del ISPOL. El 3 de noviembre de 2014 abrió 2 cuentas gemelas. La una denominada Portafolio EEDM, que correspondería al exdirector del ISPOL Enrique Espinosa de los Monteros. Y la otra se llama Portafolio JL, que sería de John Luz Uriaga, exdirector de riesgos del instituto. Este último está detenido en Estados Unidos y confesó haber recibido 1,4 millones de dólares en sobornos de parte de Cherres y de ellos más de 300,000 dólares a través de una tarjeta de débito entregada para su uso. Los consumos con esa tarjeta constan en el resumen de movimientos de la cuenta con las siglas JL. De los estados de cuenta del portafolio EEDM se determina que solo en 9 meses de funcionamiento se retiraron 100,000 dólares. Esta tarjeta fue encontrada en el allanamiento a la casa de Enrique Espinosa de los Monteros y el fiscal Martín Navarrete ordenó una investigación para saber si es que corresponde a una de las cuentas abiertas por Cherres. Es uno de los mecanismos que, como ustedes ven, el crimen organizado es sumamente inventivo para determinar canales de pagos, de sobornos, de coimas a todos quienes en su momento les sirven y en diferentes instancias. Pero el fiscal prefirió sacar a Espinosa de los Monteros del caso de peculado que se investiga por el desvío de fondos del ISPOL, aduciendo que las inversiones en su periodo no causaron perjuicio al instituto, decisión que ahora el ISPOL apeló. Insistiremos en que sean acusados por peculado, que es un delito imprescriptible. Estamos insistiendo que el hecho de que contablemente estén terminadas no quita la ilegalidad que se cometieron en los contratos. El 15 de abril del 2016, Cherres abrió otra cuenta denominada Portafolio ERN, que correspondería a Rafael Núquez, exdirector económico financiero del instituto. Esta fue cerrada en julio de 2019 con un saldo de 760,000 dólares. De esta cuenta también se habría extendido una tarjeta para uso de Núquez. Pacientes con enfermedades catastróficas denunciaron en Guayaquil la falta de medicamentos en los hospitales. La Defensoría del Pueblo conversará con el Ministerio de Salud y el IES para buscar respuestas ante estos reclamos que, como ya informamos, también se dieron en Quito. Además, se abrirá un expediente a las autoridades de salud. El informe de Lenin Artieda. Los pacientes con enfermedades catastróficas levantan nuevamente su voz de reclamo. Este martes, familiares y representantes de varias asociaciones acudieron a la Defensoría del Pueblo en Guayaquil para buscar apoyo legal frente al desabastecimiento de medicamentos que ellos denuncian. Podrán ir al hospital y dicen si hay medicina, pero no está completa, señores. No es la que necesitamos. Y a veces hay medicinas tan básicas como una paracetamol que no hay. Pacientes con cáncer también señalan que no pueden acceder a sus medicamentos, una dificultad que empeora su situación. Así lo asegura la Asociación de Padres, Niños y Adolescentes con Cáncer. Y solamente en el último, han fallecido casi 40. Y miren, y para culminar, la parte del oriente, de la Sierra Central, la región insular, ni siquiera consta, no hay datos, porque no hay ni siquiera una unidad oncológica. El coordinador zonal de la Defensoría del Pueblo mencionó que conversará con el Ministerio de Salud y el IES para exigir respuestas. De abrir un expediente defensorial por las omisiones de los gerentes, del ministro de Salud Pública, del director del IES, a fin que vengan a este despacho a rendir su testimonio. A pesar del anunciado abastecimiento de medicinas en las bodegas de los hospitales públicos, los reclamos no cesan. La semana pasada, la ministra de Salud anunció sanciones para quienes no entreguen los fármacos. Y una joven murió tras caer desde el mirador de Bella Vista en Guayaquil. Agentes de la policía y fiscalía acudieron al lugar para hacer un levantamiento del cadáver de la víctima, que terminó en el patio de una empresa. La alerta se produjo aquí, en el mirador de Bellavista, en el oeste de Guayaquil.
Miembros del cuerpo de bomberos se movilizaron hasta allí y confirmaron que la víctima era una joven que, según testigos, estuvo deambulando en la zona y bajó por una de las laderas del cerro. Como que iba bajando, porque no es que se lanzó de ahí, de aquí arriba, porque los bomberos la vieron que estaba abajo sentada como al medio del barranco. Ahí la vieron, estaba viva. Aproximadamente a las 12 horas y cuarto se recibió una llamada de auxilio de una posible persona que pretendía suicidarse. Llegamos al punto con la unidad de rescate, unidad paramédica, y al momento de estar iniciando el protocolo de rescate nos informaron que ya se había lanzado al precipicio y no pudimos alcanzar a la víctima. El cadáver de la joven terminó cayendo al patio de una empresa de plásticos, a donde también llegó personal de policía y fiscalía. Resbaló aparentemente, según las versiones de los agentes aprensores. Joven, no sabemos la edad, aproximadamente serán 18, 25 años, no pasa de esa edad. Un trabajador encargado de la limpieza de este sitio turístico indicó que la mujer estuvo durante algunos minutos al filo del mirador. Yo estaba bien, pensé que era una turista que estaba esperando a alguien nada más. El cuerpo de la víctima fue llevado a la morgue para practicarle la autopsia que determine las causas del deceso. Bueno, amigos, aquí despedimos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Seguiremos informando mañana, desde muy temprano, como siempre, 5:55 de la mañana, con Televistazo Matinal. Que la pasen bien y sigan con la programación de Guavis.